ubicarnos por los canales de Theology LBC. Hoy vamos a hablar de la escatología. Ilústranos sobre qué es la escatología, cómo el cristiano, el creyente puede desarrollar su propio estudio escatológico desde su casa. Y bueno, después vamos con esa pregunta. La escatología, digamos que es una palabra técnica, ¿no? Si usted pregunta quién es electricista, la gente va a decir, bueno, no, alguien que estudió electricidad, pero en realidad no, porque electricista puede ser inclusive el que cambia un tomacorriente. En efecto es un electricista, lo que pasa es que no tiene el título. Entonces, escatología es el título, aunque muchas personas hablan de la escatología. Cuando la gente dice Cristo viene, cuando la gente dice Cristo viene a juzgar a los vivos y a los muertos, cuando hablan del arrebatamiento, cuando hablan de cosas naturales que es en el cristianismo, eso es escatología. La persona está haciendo un estudio escatológico, lo que pasa es que no lo sabe, porque piensa que quizá está desarrollando escatología aún sin tener ese concepto bien definido. Exactamente. Entonces la escatología es el estudio del fin, de las cosas que pasarán al fin. Continuamos con la pregunta, pues ¿cómo puede el creyente? El creyente, mira, el creyente debería meterse en la escritura analizando versículos que tengan que ver con el fin. Hay muchos versículos que tienen que ver con el fin, muchos. En Mateo y en Apocalipsis están, digamos, los más famosos. Mateo 24, eso es famosísimo para todo el que ha leído la escritura. Okay. Y el Apocalipsis, pero hay en toda la Biblia y en casi todos los libros. La escatología es una rama de la teología, ¿no? Sí, correcto. Estudia la teología, pero es parte de la teología sistemática. Sistemática es la forma de estudiar, que tú le estudias mezclando diferentes cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos de los cursos que dicen teología sistemática no son teología sistemática, hermano, son teología bíblica. Son teología bíblica porque te dan es puro versículo. No te explican de historia, no te dicen qué creían los primeros cristianos, qué creían los segundos cristianos, qué creían los de la generación de la era oscura, qué creían los católicos romanos de Roma en el principio. No te explica lo que... Esa es la sistemática. Esa es la sistemática, la que explica la teología desde el punto de vista de la teología histórica, de la teología bíblica, de la teología filosófica. Entonces... todo este tipo de estudios en conglomerados son los que te resultan en la teología sistemática. Pero justamente de arte, pero entra en la teología sistemática la escatología. Claro. Es que claro que sí, es que ve, teología sistemática es el método de estudiar teología. ¿Cómo tú estudias teología? ¿Me entiendes? Ahí está la pregunta. ¿Bíblicamente, históricamente o sistemáticamente? Pero no deja de ser teología. No sé si me explico. Teología es la rama de estudio general, se llama teología. Y se deriva la escatología, la cristología, la teología propia, todo eso se deriva de la teología. Ahora, ¿cómo tú lo vas a estudiar? Esa es la pregunta para poder ponerle el título. Adicional. Es sistemático, o sea, de verdad lo estás estudiando con historia, o sea, estás viendo lo que decían las primeras cartas de los primeros cristianos de los primeros 300 años, la patrística, o estás leyendo otra cosa, ¿me entiendes? Dependiendo del estudio es donde tú puedes saber, oye, sí, está utilizando una teología sistemática profunda que mira todos esos parámetros. Mira para dar todos una los respuesta. ángulos. Exactamente, no ignora los ángulos. La desarrollaste demasiado, pero no fuiste al grano de No, lo que pasa es que intervine yo también allí, pero... Sí, repite la pregunta. A mí se me fue la el hombre lo tiene que que ver directamente con claro, cómo pero un que- creyente hace de la escatología de él mismo por su cuenta, ¿no? Desde un inicio. Bueno, no, desde un inicio creo que lo más sano es la Biblia. En la Biblia. Es la Biblia. Iniciar con- ¿Qué otras herramientas pudiese utilizar el creyente para hacer su propio desarrollo escatológico? ¿Por qué? Mira. ¿No quieres la Biblia, chico? La Biblia es suficiente para comenzar. La Biblia es más que suficiente para Presta comenzar. atención, man. Pero la escritura dice claramente que Dios dejó 5 ministerios. Y esos ministerios son para apoyar al creyente. ¿Para qué? Para que no se deje llevar por estrategias. Porque ¿qué pasa? Cuando uno estudia tanto escatología como cristología o cualquier otra de las ramas de la teología, existen cosas raras que te pueden llevar al error. Y para eso precisamente, para no divagar en el error. ¿Error de qué? Bueno, error de que las personas lo utilizan para manipular las escrituras y llegar a conclusiones erradas. Dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que para eso están los maestros. Para eso Y están para eso los está el pastores. programa, ¿no? Para eso tenemos estos programas también. Para ir guiando, para dar un apoyo, ¿me entiendes? A toda esa cantidad de contenido. Derrumbar los contenidos que van en contra. Correcto. Ir armando bíblicamente lo que corresponde con por supuesto, lo que es los estudios. Todos los estudios que hemos hecho en este canal por ahora han sido
bíblicos, no han sido sistemáticos. En algún momento haremos sistemáticos, analizaremos historia y muchas otras cosas, pero por ahora estamos netamente bíblicos y entraremos en lo demás. Y después. ya más adelante se profundizará más en O el si tema. tienen preguntas ahorita ¿Y cómo, también. cómo también influye, resolvemos. cómo influye los padres de la iglesia o la historia con respecto a la escatología? ¿En qué influiría? Bueno, no influye tanto como en los demás ramas. Porque en las demás ramas sí influye muchísimo porque la Trinidad, por ejemplo, empieza desde los primeros concilios, los años 300, 250, La vida de Cristo, con también. todo lo que pasó. Pero la escatología sí tiene que ver porque hay doctrinas que se sacan de los padres de la iglesia de los primeros 300 años para aplicarla en el siglo XX, siglo XIX, siglo XXI. Después de los apóstoles. Entonces, sí, claro, pero en estos recientes siglos, en estos últimos 200 años, se han hecho estudios patrísticos para sacar esa interpretación. ¿Qué pasa? Los primeros cristianos eran milenaristas o milenialistas. ¿Qué pasa? Que con Agustín de Hipona, a partir del siglo IV, empieza el recuento de lo que es el amilenialismo o el amilenarismo. Y entonces comienza a rodar esa especie de pensamiento. Que el milenio es simbólico, que no tiene que ver con un periodo de gobierno aparte, que la interpretación dispensacionalista, donde va a haber un gobierno de 1000 años, luego de 6000 años, no es tan correcta, ¿me entiendes? Empieza, no que se forma por completo, pero si hay indicios en los escritos de los primeros padres de la iglesia, ¿me entiendes? De eso, bueno, los primeros no, los segundos, que vienen después del año 300. Entonces inicia ahí el amilenialismo y entonces por ahí se van cultivando cosas, porque los amileniales toditos son post-tribulacionistas, porque en el esquema de pensamiento no entra el pretribulacionismo, no puede entrar, porque hay una directa división entre el siglo presente y el siglo venidero. Entonces, como hay una división, esa división es donde tienen que glorificarse todo el mundo, donde tienen que acabar con todos los malos, donde no puede entrar sangre ni carne en el siglo venidero. Entonces, existe como que decir un vértice final, sin dejar chance de ningún otro tipo de interpretación. Por lo tanto, es post-tribulacionista esa interpretación. El arrebatamiento tiene que ser allí, porque si vamos a vivir en gloria, tiene que ser en ese momento. Entonces, esa serie de cosas vienen, desembocan una conclusión en lo que son la escatología al final. Entonces, no sé si eso responde un poco a la pregunta. Se podría decir que lo que manejamos ahorita, cuando digo manejamos me refiero a esta generación de ministros que manejan, de maestros, teólogos, que manejan pensamientos escatológicos, es que no hay algo nuevo, es que ya desde hacia atrás se está trayendo cosas, lo que hacen es cambiar cositas, ¿no? Sí, el esquema macro, el esquema de la interpretación macro, ya estaba planteado. Definido. Sí, ya están planteados las posturas, pues no es que hay una nueva que alguien puede salir con una idea, cualquier otra idea ya es herética. Porque tengo entendido que existe el premilenialismo clásico y uno que hay ahorita. El clásico es el histórico, el que se saca de Agustín de Hipona y de los demás padres de la iglesia que se decantaban por ese... Sí, y cambió un poco más y hay un giro que ahora no es clásico, sino que tiene algo más, no sé si cambian alguna cosa, de verdad que como tampoco he estudiado eso. Entonces se puede decir que muchas de las interpretaciones de ahora, ¿verdad? Y las del pasado, de los primeros siglos, del primer siglo, de los primeros padres, varían mucho justamente por el tiempo que estaban viviendo. Bueno, yo creo que tiene influencia, tiene influencia. Pero creo que la conclusión, lo que no podríamos hacer, es decir, que estaban equivocados por lo que vivieron. Exacto. O que estaban en lo correcto por lo que vivieron. Porque evidentemente todos tenemos que vivir cosas diferentes en esta tierra. O sea, cada generación. Y la generación que vivió en los primeros siglos sufrió una persecución de esos 300 años, donde hubo 10 persecuciones, que prácticamente cada 3 años era una masacre. Entonces, viendo eso, la gente dijo, bueno, nada, el Apocalipsis dice que va a haber una masacre. Cristo dijo que iba a haber una destrucción del templo y que iba a haber algo en Judea, y está viendo algo en Judea, y en el año 70 hubo algo en Judea, y pasó después de los 300 siglos viendo persecuciones prácticamente en todo el continente, bueno, no todo, pero una parte del continente europeo, con el asunto de los emperadores romanos. Entonces, llevando todo eso en línea, es fácil que la gente cometa... Que en aquel momento cometa ese error. ¿Sí? O sea, que cometa ese error de interpretación diciendo, bueno, Cristo va a venir hoy porque es que tiene que venir. Y fíjate, ya han pasado ya desde aquel entonces hasta ahorita 1700, 1600, 1800 años desde esos momentos.
Y entonces ahí es donde nos tendríamos que poner a pensar, oye, ¿será que su escatología estaba bien interpretada? ¿Entiendes? Porque ya vemos, ahora viendo hacia el pasado, observamos que, oye, sí había ciertos errores en su interpretación. Una pregunta, ¿los apóstoles de la Biblia pudieron llegar a esa conclusión de que Cristo venía en su época? Bueno, yo pienso que debido a que la revelación total la tuvieron los apóstoles en el sentido de todo lo que nosotros tenemos hoy, no claramente, porque Pablo dice en sus epístolas, en una de sus epístolas, que realmente él, aunque no conoce todo bien al descubierto, son cosas que se van revelando hasta que todo sea descubierto y puedan ver cara a cara. Es progresivo. O sea, que es progresiva la revelación del conocimiento que tenían. ¿Que conocían todo lo que va a pasar en los 2000 años? No. De eso sí estoy seguro de que no. Pero lo sí cierto es que conocían más o menos el periodo de tiempo que iba a pasar en el sentido de los acontecimientos. Sabían que venía una abominación desoladora, sabían que venía una tribulación, sabían que venía un anticristo, sabían que venía una dispersión para el pueblo judío y para la iglesia. Sabía que venía una restitución del pueblo judío, profetizada inclusive hasta en los profetas y recordado por Jesucristo, ¿me entiendes? Y sobre todo el apóstol Juan, que fue el último. El apóstol Juan, que fue el que tuvo esa revelación del Apocalipsis más que nada. Entonces creo que sí tuvieron una gran parte de revelación de lo que son los tiempos finales. ¿Qué importancia tendría la escatología en un creyente? Importancia, prepararlo para los tiempos finales y saber los acontecimientos que han de venir. Apocalipsis capítulo 1 versículos 2 o 3 dice: bienaventurado el que lee las palabras de este libro. Entonces el capítulo 1 del Apocalipsis, y el Apocalipsis se refiere a los tiempos finales, revelaciones al apóstol Juan de las cosas que habrán de venir, ¿entiendes? Tiempo futuro. Y dice: bienaventurado el que lee estas palabras de este rollo. O sea, te está dando un abreboca, cualquiera lo podemos leer y todo. ¿Cuál es la importancia? Bueno, mucha. Tiene que estar percibido. Los que leen el Apocalipsis, dice el Apocalipsis, son bienaventurados. ¿Me entiendes? Hay una bienaventuranza en eso. No hay una bienaventuranza solamente en Mateo 7, 6, 7, cuando habla acerca del monte de la paz y la cosa. Exactamente, de que bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que esto, lo que el otro. También hay bienaventuranza en la lectura de este libro específico. No solo el Apocalipsis. También vemos estudios en Daniel, cuando se le dice a Daniel: sella esto hasta el tiempo del fin, porque hay cosas que habrán de acontecer en el tiempo del fin y se le muestra el final. Se le muestra inclusive hasta el trono blanco final allá en el Antiguo Testamento. Entonces son cosas que son gloriosas de uno imaginárselas y saber que nuestro rey vencerá, que nuestra esperanza no es esperar que nos muramos y punto, sino que hay una victoria final, hay una gloria que viene, hay una esperanza bendita que esperamos. Eso es parte de la escatología, la resurrección, el arrebatamiento, todo eso. Esa es la gloria que esperamos, porque si no, entonces ¿qué esperamos nosotros? No dice nada. Bueno, mi hermano Uciel preguntó que cómo podría estudiar la escatología un creyente, pero ¿qué pasaría si un no creyente empieza a estudiar la escatología? La va a estudiar, ¿cómo no? Puede ser transformado. O sea, no hay problema con eso. Porque cualquier parte de la escritura puede transformar un nuevo creyente si el Espíritu Santo lo revela. Pero si el Espíritu Santo no está, lo más probable es que tuerza las escrituras aún sin saberlo. O sea, puede ser una espada de doble filo, peligroso. La agarre como un cuentico. La agarre como un cuento, como una cosa. Mira, pero ¿cuáles son esos eventos venideros? A grosso modo. Por demás. ¿Y cuáles son las fases? Desde el primero hasta el final. Pero parados en este momento histórico. En este punto. ¿Cuáles o viéndolo desde el pasado? No, del hoy al futuro. Nómbralo, solamente nombrarlo, en secuencia, pues. Que nosotros podamos darle así al dominio. Claro, por así bueno, viene la gran tribulación, viene el arrebatamiento. La gran tribulación, ¿cuáles son esos? Ok, pero los menciono. Mencionados. Voy a ir mencionando y me van preguntando en el proceso. Ahorita estamos esperando procesos que tienen varias diversidades de interpretaciones. Yo voy a dar las dos interpretaciones. Primero, tiene que haber una manifestación del anticristo, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. No vendrá si que antes se manifieste la apostasía y venga el hombre de pecado. Esa manifestación, La apostasía, explica eso, por favor. La apostasía. Sí. Okay. La apostasía es la separación. La apostasía viene o significa una separación. La palabra divorcio en griego es apostasía. Cuando Cristo habla acerca del divorcio, dice Moisés les dio carta de apostasía. Lo que pasa es que nosotros leemos en español divorcio,
pero la escritura dice apostasía en griego. ¿Y qué significa eso? Importante Separación, significa separación. Entonces, lo que significa en Tesalonicense cuando dice que antes venga la separación, quiere decir que va a haber una separación masiva de la verdad. O sea, la gente se va a separar de la verdad. Los cristianos se van a distanciar de la verdad, pero no es un distanciamiento natural, normal, como ha acontecido en la historia. Como pues, me descargué de la iglesia, chao. Existen historias de las grandes tribulaciones que pasaron los patriarcas, bueno, los patriarcas no, los primeros cristianos, donde hermanos se entregaban unos a otros porque llegaba la guardia romana buscando a quién era fulano de tal que decían que era cristiano, para interrogarlo, para ver si negaba, y si no negaba tenía que ser muerto. Entonces, en esa circunstancia vemos que se presentó una apostasía. ¿Por qué? Supongamos que aquí detenemos un poco las actividades de la iglesia, nos reunimos todos y llegan y empiezan a preguntarle a la gente, ¿tú eres cristiano para matarte? Salen unos sí, unos no, negando. Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. Ahora, los que digan que no, se les va a decir, seguro, pero nosotros te vimos. ¿Me entiendes? Pedro, la tercera vez que negó con maldición. O sea, apostató. Que él se separó en un momento determinado de lo que era Cristo y se arrepintió en su momento, pero aún con esas lágrimas apostató, hubo una separación en ese momento. Entonces, ese tipo de separación surgen del miedo carnal a la muerte. Aunque la Escritura nos dice, no temáis al que puede destruir el cuerpo, porque más nada puede hacer. O sea, después de que te degolle, después que te corte un brazo, después de que te saque los ojos, no puede hacer más nada. Pero teme a aquel que por la eternidad es el que puede echar tu cuerpo en el causar cosas más fuertes que lo que es la muerte. Entonces, esa apostasía que aparece en Tesalonicenses es la separación de los cristianos de la fe. ¿Cómo sucede esa apostasía? Bueno, hay unos textos en Mateo 24. Si leemos Mateo 24, él dice, estas señales pasarán, pero tranquilo que aún no ha venido el fin. Después de eso vienen cosas importantes, porque esas cosas que están contenidas en esos 3 versículos que Mateo habla, contienen cosas que sí van a pasar en el tiempo del fin, cuando ya venga el fin. ¿Y ahí qué hay? Ahí hay cuando fulano entregue a perencejo. Cuando leen esos versículos van a encontrar eso. Pero la palabra que dice, ahí dice tropezarán. Muchos tropezarán. Esa palabra griega de tropezar, es la que sale en otro texto cuando el mismo Cristo, claro, en otra parte de las Escrituras, dice que algunos tropezarán y serán engañados. O sea, en el momento que ¿qué significa tropezar para empezar? El tropezar es encontrar esa debilidad que yo acabo de decir ahorita, de confiar más en la carne. Entonces tropiezan y entregan a su familia, entregan a sus hermanos en la fe. A lo mejor no son sus hijos, pero posiblemente entrega al líder, entrega un pastor, entrega un ministro. Bueno, no me maten porque a mí... pero di quién es. Bueno, no, los cristianos son aquellos. Para confirmar, esa es la misma palabra que dice Cristo, que no ha venido a traer paz y no espada. No es la misma palabra. Esa palabra es otra. Pero sí, la palabra de tropiezo de Mateo 24 sí es la misma. Entonces, es ese tropiezo, ese tropezadero, que es la forma en la que habrá apostasía, es la gente separándose de la fe y entregando a los hermanos, a los hermanos a muerte, o a cárcel, o a sufrimiento. Entonces, a eso se refiere cuando venga la apostasía. Entonces, esa es la tribulación. Esa es correcta. Eso es la gran tribulación que sale en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Claro, porque... Continúa ahora con el siguiente evento. Ajá. No, pues ya, vamos por paso. La apostasía. Ahora, ¿cuál es el hombre de pecado? Porque es la apostasía. Él va a desarrollar los siguientes eventos. Va en consonancia según las escrituras. Sí, claro. Bueno, va a haber una apostasía debido a una persecución. Porque si no hay persecución, no puede haber esa apostasía donde se entreguen unos a otros. La persecución precede la apostasía. Tiene que ser antes. Si no hay persecución, no puede haber apostasía en el sentido que dice Cristo, que se entregarán unos a otros. Y esa persecución y ese proceso de apostasía que va a haber entra en lo que es la gran tribulación. ¿Es eso? Sí, claro, porque allí es donde van a morir muchos. La gran tribulación es producida por el hombre de pecado. Correctamente. Sí, ahí tenemos, por lo menos en Apocalipsis 13, hay un versículo que nos habla acerca de la bestia, y dice que la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y los venció. Entonces, es una breve guerra, es un breve momento que tiene su lapso de tiempo, un tiempo pequeño, pero realmente se refiere a esos acontecimientos de la separación que habrá. Y acontecerá todo eso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más acerca de eso.
¿Por qué dice que la palabra de paz o espada? No he venido a traer paz sino espada, si se refiere a entregar al hijo, el hijo a la madre, el padre a la madre, y unos se aborrecerán con otro y esa cuestión. O sea, suena Claro, apostasía. es la similitud, es la similitud. Hay una similitud, pero esta es la similitud. Suena creo que apostasía. diferente. De la llegada de él, de la Por llegada de Cristo. él. O sea, Sí. tú dejas todo por él, por Cristo. Sí, correcto, porque es que es diferente, porque ve, hay una guerra interna que hay desde que Cristo vino y hasta que Cristo vuelva a venir, y hay una guerra final o una apostasía final. Porque Pablo dice, la apostasía ya está. Pablo no dice eso. Pablo dice cuando venga la apostasía, o sea, antes que venga la apostasía, quiere decir que es un acontecimiento que vendrá. O sea, han habido apostasías, pero esa es la apostasía. Esa es la apostasía. Entonces, Ok, la claro. apostasía de la que estamos hablando son otras apostasías, otros niveles de apostasía que habrá, pues, para esos entonces. Oye, esa palabra se parece mucho a hipóstasis. Hay que estar Hipótesis. pendiente. Ah, no, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con esa palabra. Ese es otro tema. Ese es otro tema también. Ese es otro tema. Bueno, y siguiendo la seguidilla de los eventos posterior a la gran tribulación, tendría que venir que la venida, el arrebatamiento. El arrebatamiento, sí. ¿Cómo va a ser eso? El arrebatamiento va a ser un evento bello, hermoso, dice la escritura. Bueno, ¿Cómo va a afectar eso a los no creyentes? Ah, güey. Oye, mira, ahí sí podemos hablar de controversia, porque hay que hacer un análisis eisegético. ¿Y cómo se prepara? A juro, ¿Cómo se Juro, prepara? porque no hay, porque ya ahí para allá es imaginación ya. claro, en ese detalle, porque no hay una explicación, digamos, puntual de Sí, cómo van tiene- a... No, 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 porque porque van a estar. Lo que pasa es fuera de la que grabación. tiene que Exactamente. esperar, tendría que esperar que pase, uno se quede, el Por otro se ejemplo, vaya para poder contar más o menos la broma. Si nosotros nos detenemos y analizamos por lo menos palabras de Armando Alducin en este tema, él dice que la gente va a quedar impactada, pero va a creer un engaño acerca de los ovnis. Es decir, que los ovnis nos llevaron. Yo escuché eso una vez. Claro, ¿Entiendes? porque ya hay un Sí, asunto. pero Ya- eso ya es... el mundo está Ya, preparado hay otra ideología ya. Pero eso es eisegesis. Ese. Eso es eisegesis, Claro. porque es que no hay un versículo que diga y los inconversos pensarán, Van a quedar así. van a quedar como que... Y ellos dirán, algo, ¿qué está pasando? Y ellos dirán, los ovnis se lo llevaron. No dice. Entonces no hay Eso es una... conspirativo, cosas conspirativas. Claro, No, se, no hay se una dice luz. que la gran industria del cine está preparando a todos los que los ven para ese momento. Bueno, Para pero ese yo voy acontecimiento. a decir Sí. algo rapidito que quizás no tenga que ver mucho con el asunto. Adelante. Hablando de formas conspirativas, porque he visto noticias por ahí ya salió el Vaticano diciendo que ya está anunciando que van a pasar eventos sobrenaturales en todo el mundo y ellos los están aprobando. O sea que masivamente va a aparecer la Virgen no sé en dónde, masivamente van a aparecer los santos, masivamente van a aparecer cosas en el mundo. Además de que hay otros proyectos que uno que se llama Blue no sé qué cosa y que el concierto que tuvo Madonna gratis en Brasil, ella dijo que habló de un asunto de la Biblia, de un pasaje bíblico completo. Madonna. Hablando del arrebatamiento. ¿Entiendes? Ok. Y esto pasará y cosas así. Lo que le quiero decir es que, bueno, da cabida, ¿no? A pensar en cosas como esas, porque el tema conspirativo como que se acopla a todo esto. Mira, ve, lo increíble en esto, Aarón, lo increíble, es algo que me sorprende cada día, es que la gente se cree cosas extrañas, se cree cosas en la mente que no están en la escritura y se lo creen, no sé, hay un deseo en la gente actualmente de oír O sea, tienen mucha cosas sorprendentes nuevas. La gente quiere oír algo nuevo, no quiere oír lo que dice la Biblia. La gente quiere oír algo nuevo, quiere que le sorprendan con una revelación Algo especial. llamativo, Quieren algo algo especial, extra bíblico. Quieren O sea, ser la Biblia encantadas. dice claramente, no, y hay un misterio porque esto no pasará. Y dicen, bueno, pero es que yo quiero saber qué es eso, que es lo que dice ahí, ¿me entiendes? Entonces buscan a un profeta, buscan un maestro, buscan un líder religioso, buscan a cualquier persona que les interprete eso y les saque lo que ahí no dice. Lo que ellos quieren saber. Lo que ellos quieren que le diga de paso. Exacto. Lo que ellos quieren que le... A mi parecer, para mí eso es lo más importante para estos tiempos con respecto a la escatología, ¿no? Que la gente tiene que saber lo bíblico, ¿no? Porque hay tanta confusión, la gente que tiene comezón de oír, como dice la palabra de Dios, quiere oír muchas cosas, quiere oír fanatismo, magia, cosas sorprendentes y no se quieren ir a la Biblia, que ahí es donde está la realidad, es donde está la verdad de lo que va a suceder en los próximos tiempos. Y la gente no quiere ver eso. No, la gente lo que quiere es que le pongan extraterrestre, momia. Por ahí salió la momia, una broma que encontraron una momia, una broma así, me acuerdo, que vi por ahí por el Facebook. Entonces la gente lo que quiere es eso.
Y a mi parecer que para estos tiempos es muy importante o enfatizar, aclarar qué es lo que viene, qué es lo que a la humanidad le va a acontecer en los últimos tiempos o en estos últimos tiempos. Me parece que es lo más importante para mí en cuanto a la escatología. No sería nada bueno, ¿para qué se quedaría aquí? No, La para nada. persecución, No, y ahí no hay que hacer, ahí no hay que hacer eisegesis. Hay que hacer claro, hablando exégesis. Hablando Porque- de ese periodo, ¿no? porque, Ese ¿qué pasa? periodo. Hay un acontecimiento que está muy cerca del arrebatamiento, que es la luna roja. Y la luna roja también es el inicio de la ira. Entonces, hablando de todos esos temas, lo que va a pasar aquí en la tierra no es bonito. Nada bueno. Las 7 plagas del capítulo 15, 16, 17 del Apocalipsis están hablando de acontecimientos que son fuertes, úlceras, sol que se calienta. Bueno, es una serie de copas que se van derramando y eso no es juego. Copas de la ira. No es juego y no es ni siquiera comparable con lo que va a pasar la iglesia. La iglesia podrá pasar por alguno y no todo, no toda la iglesia. No cree que es que va a haber una masacre mundial y toda la iglesia va a morir. No, para nada. Para nada. Hay un remanente que va a quedar, pero hay una parte que también va a pasar por un proceso. Pero esa parte que pasa por el proceso, ese proceso no es comparable con el tiempo de la ira de Dios, donde acontecerán esas cosas terribles. Así que no es, el que niega a Cristo quizá por alguna razón y se separa de la iglesia y apostata de la iglesia, al final lo que le va a esperar es peor de que si se hubiera quedado. Entonces eso, La ira. exactamente, lo que pasa es que ellos desconocen esa revelación. El periodo del milenio va a acontecer en ese mismo periodo de tiempo o después de la ira. Mejor dicho, es lo que creo. Bueno, no, evidentemente, cuando vemos la institución del reino milenial, estamos hablando del capítulo 20 de Apocalipsis. Y cuando hablamos de las copas, estamos hablando del capítulo 16, 17. Hay unos acontecimientos que pasan. Llega el último jinete, el cual dice que es fiel y verdadero, capítulo 19. Y después de que llega al final de la ira, el jinete que es Cristo, ¿verdad? Acontece el reino milenial, pues. Entonces, es después del reino. Ahora, eso es para los premilenialistas. Es decir, para nosotros que interpretamos que existe un milenio y que Cristo reinará 1000 años y nosotros reinaremos con Él en la tierra. Recibiremos la tierra por heredad y después de esto, cielo nuevo, tierra nueva, la eternidad. Entonces, según nuestra interpretación, sí pasará así. Claro, hay diversas interpretaciones teológicas ya a nivel profundo que, si quiero ser sincero, no son heréticas. No voy a decir que se van a perder por eso cualquiera que interprete así las cosas, pero existe una postura también que denomina que el milenio no existe. O sea, que no existirá, que existe, pero que existe actualmente, que estamos viviendo el milenio. Y que estamos en el Que estamos viviendo el milenio y que bueno, simplemente... Y que está bonito, entonces. No, que dentro del milenio, la guerra final del milenio, la guerra final que aparece después del milenio, que dice que Satanás saldrá y engañará, esa La guerra, batalla de Armagedón. esa batalla es la gran tribulación. Es la misma batalla. O sea, lo que alegan ciertamente es lo siguiente: Cristo viene y destruye a todos los enemigos. Viene el milenio y después Cristo viene y destruye a todos los enemigos. Entonces, ¿cuántas veces va a destruir a todos los enemigos? Entonces, lo que asumen es que Cristo destruye a los enemigos una sola vez. Por lo tanto, estamos en el reino milenial. Claro, hay que discutir los 1000 años, porque ya han pasado más de 2000, o bueno, casi 2000. Vamos para 2000 años. Es simbólico el número. Entonces hay que hablar la simbología del número, que no son 1000. Dice 1000, pero no son 1000. Entonces, cosas así. Son 1000, pero no, en sí no son 1000, son 10.000. Y así. Bueno, yo creo, Sí, yo- sí, yo- hay que yo- hablar de gematría. yo creo que lo interpretación mejor hebrea. sería no, o sea, ser arrebatado por Cristo. Pues. Yo creo que eso sería lo mejor. Bueno, claro, uno quiere lo que quiere. Sin embargo, el plan de Dios no se cambia por lo que uno quiera. El plan de Dios está Entonces, escrito. Tú tenías pensado decirle, Señor, arrebátame así. De una manera, como tú querías, no como él quiere. No, lo que quiero decir es para los oyentes es que hay que arrepentirse, pero para ahí ser un arrebatamiento con el Señor. Eso es lo que quiero decir. Amén, amén, O la amén. muerte que se lo lleve, ¿no? Pero si el milenio no es la última etapa, ¿no? Porque antes de pasar la eternidad está el gran juicio del trono. Sí. En ese juicio del trono, ¿qué hay en ese juicio? ¿Vale? Porque ese juicio es donde se condena a aquel. Sí, correcto. Mira, ese juicio, lo podemos encontrar en varios textos. A mí los textos que más me llaman la atención son los del Apocalipsis, porque cuando se dice, y los libros fueron abiertos.
¿entiendes? Y los libros que apuntan, lo que tiene el contenido del libro, porque el libro no tiene el contenido de los nombres, dicen No, son pues, las los libros. obras. Ajá, las obras. Dice, las exactamente. obras son las que están escritas en el libro y los libros fueron abiertos, o sea que hay una cantidad de libros. La gente habla mucho del libro de la vida, existe, pero hay otros libros que son muy importantes donde están descritas las obras, lo que hacemos quizás, lo que hacemos en secreto, Bueno, que solamente lo sabe Dios. En aquel día lo que hicimos. Claro, en aquel día lo que Pero hicimos. un ministro dice que la salvación es en dos fases. La primera es por fe, justificación por fe, y después al final del tiempo por obra. Eso es una herejía. Por ahí dice alguien así. ¿Verdad? Ay, O sea, por fe entramos Ok. al milenio y por las obras entramos a la eternidad, algo así. No, pero Explícanos, No, Pablo. no, no, yo me voy a reservar el nombre, yo me voy a reservar el Lo nombre. que pasa es que eso no es bíblico. Claro, no podemos salvarnos por obra. Si nos salvamos por obra, nadie es salvo. Nadie sabe. Ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros. Entonces la pregunta surge aquí. ¿Para qué el Señor no va a leer las obras? No, nosotros no. Lo que estábamos hablando es del juicio. El juicio. Y ese juicio, Ok. después de la El eternidad, tribunal de Cristo es otra cosa. el tribunal de ok, Cristo es otra cosa. No hemos hablado de eso. Estamos Pero en hablando el del tribunal de juicio. Cristo no se va a abrir ningún libro. Bueno, en el tribunal de Cristo, ahí vamos a entrar en eisegesis, porque el tribunal de Cristo solo se menciona 2 veces, y una vez es una referencia y una vez es clara en Romano. Pero lo que apunta, ¿no? Lo que es el tribunal de Cristo es a darnos nuestras recompensas por nuestras obras. También mete la palabra obras. Exactamente, pero esa recompensa por las obras no está mencionada donde dice tribunal de Cristo. Esa obra está mencionada en Corintio cuando habla acerca del eneldo, la paja, la hojarasca y otra cosa más que se quema. Que son salvos por fuego. Exactamente, y hasta ellos mismos serán salvos por fuego, es decir, que solamente serán salvos pero de repeliche porque no les contó nada para el reino. Porque hay un tesoro en el reino de los cielos que se está haciendo ahorita. Esa es otra cosa, el tesoro celestial. Está minando. Ese tesoro que estamos minando, lo estamos minando aquí, estamos minándolo en la obra. Estamos minándolo ayudando a nuestros hermanos. Cuando tú le das comida a un hermano en Cristo. Cuando la Biblia dice uno de los pequeñitos, no son los niños, no, literalmente un niño. Esas son obras. Son obras, pero la obra no es para la salvación, la obra es para la recompensa. ¿Me entiendes? No es para entrar al cielo. No es para entrar al cielo. Hay gente que va a entrar Hay gente que entrará por fuego. como entró el Pero hombre. Apocalipsis como entró el hombre 25 al lado dice de eso. Cristo. Da como que una alusión a eso. ¿A qué? Apocalipsis 25. ¿A qué? Que dice 25, ¿qué capítulo es ese? Mateo, Ah, ok. 25. Ok. Mateo 25 que dice que me diste de comer y tal. Ujú. Entonces los condenó y a otros sí los justificó Oye, o los salvó. Y ese no es el que al final habla del juicio. Al final. Sí, ese es el mismo güey. Por eso te digo, o sea, por eso a lo mejor yo digo que a lo mejor esa persona que no voy a mencionar, a lo mejor cree que es por eso, por obra, pues. Lo de la salvación. O lo del fin del tiempo. ¿Qué tú me dices? Y Porque suena- acaba de decir que es herejía. Y Mateo 25 Claro, suena como que el totalmente. juicio es junto, el cabrito y oveja, y todo junto ahí. Ustedes buenos, ustedes malos, todos juntos ahí. Eso fácilmente. Mateo, Apocalipsis 20. Solamente para mencionar que el juicio no va a ser así. Que eso es una simbología de lo que acontecerá en el juicio. Primero, cuando Cristo habla de los ángeles, del arrebatamiento o del tiempo final, del juicio final, hay una parábola donde dice que enviará a sus ángeles a recoger todo la cizaña y luego manda a cegar el trigo. O sea, lo dice en el orden al revés. Dice que primero van a ser los de la cizaña, Los hijos del malo. exactamente, los hijos del malo, y luego va a ser la iglesia. Esa parábola no está interpretando el orden, ¿entiendes? Porque si estuviera interpretando el orden, entonces entra en conflicto con todo lo demás. Pero Apocalipsis 20 nos dice, los que no se pusieron la marca, estos son los que resucitaron y formaron parte de la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, capítulo 20, versículo 4. Para el juicio. Para el juicio en este caso. Pero lo que quiero resaltar de eso es que hay un distanciamiento en los acontecimientos, ¿me entiendes? Un distanciamiento en los acontecimientos. Entonces, ese distanciamiento en los acontecimientos no se anuncia en Mateo. En Mateo se da una revelación de que habrá un juicio. Eso no estaba pautado en la teología judía. En el antiguo pacto no se veía un periodo en el cual iba a haber un juicio final. Tampoco era revelado, bueno, algunas otras cosas que no eran reveladas tanto en el Antiguo Testamento, pero lo importante de esto es que ese juicio final fue revelado en su completitud
En Apocalipsis. pudiese ampliarnos un poquito más para ir cerrando este tema sobre los acontecimientos que antecederán a la venida de Cristo. Me refiero a los acontecimientos, bien sea climáticos, astronómicos. Cuando tú dices la venida de Cristo, ¿te refieres a Arrebatamiento. nuestra reunión con Él o al momento de que Él viene y se ve en gloria, manifestado en gloria? Explica todo ese paso, por favor. Tenemos Ok. todo el tiempo, Ok. Voy a empezar con... porque me tienes aquí Con anonadado. Está bien. Voy a empezar con lo que significa venida, porque hay un mal concepto de lo que significa la palabra venida. En español, venida es que alguien está viniendo, tú lo ves caminando y está viniendo, viene para acá, ¿entiendes? En español. ¿Qué pasa? Que en griego no es así. En griego hay una palabra que se llama parousia. Parousia. Si se quiere buscar, lo pueden buscar en Google, lo que nos están escuchando, viendo. Es una llegada que tiene que ver con un lapso de tiempo. Es algo así como una reunión, ¿entiendes? No es cualquier venida, es una venida con una reunión. O sea, que tiene que involucra necesariamente un lapso de tiempo. Una parousia no puede ser momentánea. No es que ya. No, una parousia es un estar, es una reunión que puede durar poco tiempo, sí es verdad, pero puede durar un lapso de tiempo grande, pero necesita obligatoriamente un lapso de tiempo. Entonces, ¿cuál es ese lapso de tiempo? Ahí es donde está la pregunta. ¿Qué significa venida entonces? Bueno, es un momento en el que Cristo viene y se queda. La pregunta es ¿con quién se queda? Porque si yo te pregunto ahora, oye, ¿y el pastor está aquí en la iglesia? Tú pudieras decirme, bueno, no lo sé. Pero él vino, bueno, sí, a lo mejor está allá, pero no está contigo. Para ti no vino, pero él vino para una reunión que tenía en la otra oficina. ¿Me explico? Entonces lo que te quiero decir con esto es que Cristo va a venir y va a permanecer con la iglesia hasta que Cristo se manifieste. ¿Entiendes? ¿Se entiende la idea? ¿Una venida secreta, algo así? La venida es secreta para el mundo. El mundo no sabe que Cristo vino. Y eso es arrebatamiento. Ese es el arrebatamiento. Ah, Porque entonces, porque para el mundo, él va a venir como un ladrón en la noche. ¿Entiendes? Él no va a hacer pública su venida hasta que aparezca en gloria y haga lo que tenga que hacer. Y en las manifestaciones que todo el mundo lo va a ver, o todos lo verán. Cuando todo ojo lo verá. Y esa Cuando él venga venida, en las nubes del aire, ¿cómo se es llama eso? como se define el arrebatamiento. Cuando será la resurrección de los muertos cristianos, dice, en el orden de las resurrecciones, capítulo 15, a partir del versículo 22-23, dice, pero todos en su debido orden resucitaremos. es el Corintio. Corintios. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su parousia. La palabra parousia, en su venida cuando permanece, en su reunión, ¿me entiendes? Esa es la palabra que aparece allí. Entonces, en la ¿Y de parousia de dónde sacaron Cristo, eso en la como un abrir y resurrección, cerrar de ojos? ahí está, en el mismo texto. ¿Y qué tiene que ver eso con En- venida? Bueno, primero la abrir y cerrar de ojos está en el mismo capítulo, pero no está en el texto que está hablando de las resurrecciones ni de la venida de Cristo. Ese abrir y cerrar de ojos aparece en el versículo 51 y 52, cuando dice acerca del arrebatamiento, que dice, os digo un misterio nuevo, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Es un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos resucitarán incorruptibles y todo el acontecimiento que pasa. Pero el abrir y cerrar de ojos es de nuestra transformación. O sea, no es que nosotros vamos a ver, oye, se me está como transformando un dedo. A ver, se está poniendo A ver, precioso. se me está poniendo el dedo está cambiando, la mano. Vémosle el brazo, la cara. Mira, ve, el ojo, tiene como un ojo nuevo. Se está No, poniendo no. catire. No, nada de eso. No, ya yo venía así. La transformación de nosotros será un abrir y cerrar de ojos. Eso es un arrebatamiento de la palabra griega arpazo, que llega al latín como rapturo, que se traduce en español como rapto, que es algo que va a pasar rápidamente, donde lo analizamos en la clase 1, en la clase 2 del curso que estamos viendo del arrebatamiento, donde Él nos tomará repentinamente, familiarmente, pero nos Pero ya tomará. estaba aquí. Para ese entonces ya tendría que Ese- estar aquí. ese- Bueno, ve, ese ya va. Lo tomar. que pasa es que ese tomar, ahí tiene que analizar la palabra tomar, porque ¿cuántas manos tiene que tener el Señor para arrebatar a esa poca gente? O sea, no es que literalmente va a venir una mano del cielo y nos va a agarrar, pues. El evangelista que fue arrebatado, Felipe. Felipe, como Cristo cuando fue arrebatado al desierto, ¿me entiendes? Fue llevado. Entonces, todas esas palabras que vemos allí nos mencionan de que es algo así.
Eso no es que no, que esperaron, no, eso fue inmediatamente, salieron del lugar en el que estaban ubicados en esta tierra y fueron a otro lugar. Pudiéramos llamarlo, para ser así místico, pudiéramos decir una Es un teletransportación. arrebatamiento, ahí está metido parousia también. Claro, porque el arrebatamiento será en su parousia, según dice el orden de las resurrecciones en el versículo que mencionamos ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando comienza la parousia, en el arrebatamiento. Cuando suceda eso, dice el libro de Juan, estaremos siempre con él. ¿Entiendes? Es una promesa de Cristo, que estaremos siempre con... Bueno, eso lo dice en Tesalonicenses, capítulo 1, versículo... 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Pero también vemos algo así en Juan, cuando Cristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo no lo hubiera dicho. Pero vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Entiendes? Queriendo decir que nosotros vamos a estar con Él. Entonces, nosotros estaremos con Cristo ese lapso de tiempo de parousia en donde vamos a recibirlo. Cristo dijo, no comerán esta cena hasta que estén conmigo en mi reino. Entonces, esa parousia acontece, nos reunimos con Cristo y vamos a estar con Él. Pero cuando estemos con Él, ¿Cristo ya vino? Sí. ¿Pero para quién vino? Para nosotros. Pero nosotros no nos agarrará como ladrón en la noche, porque nosotros somos hijos del día. Ahora, el Homai sí es para todo. No, el Homai es al final, porque la palabra el Homai es una venida espontánea, o sea, algo que está viniendo y que se detiene, o sea, vino. Y que es evidente. Vino, punto. Bueno, la palabra parousia también puede o no ser evidente. No, pero no sería evidente para... Bueno. Claro, lo que pasa es que en el término que estamos analizando la palabra venida, eso es lo que significa esa palabra. Ya si es evidente o no, tiene que decirlo el texto. Ahora, el texto sí dice que el Homai será evidente. Porque dice, cuando Cristo vuestra gloria se manifieste, del griego fanero, que es hacerse aparente. O sea, manifestarse. No que empezó a existir, sino que se manifestó algo que ya estaba. Esa es la venida en gloria. Esa es la venida en gloria, cuando Cristo vuestra gloria se aparezca. O sea, cuando Cristo se manifieste en esta tierra, cuando aparece la palabra también Apocalipsis, que es la revelación de Cristo, aparezca Cristo en gloria, ese es el final. Que aparece con la luna negra, que observamos en Mateo 24. La luna se oscurecerá, el sol no dará su resplandor, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en gloria. Creo que versículo 29 o 30. Ese es donde dice que todo ojo le verá. Ahí sí entra todos los habitantes de la Ese tierra. es el acontecimiento donde todo ojo le verá. Entonces, esa es la correlación que tienen esos acontecimientos. Entonces, no sé si se entendió lo de la venida. La venida es un proceso, la venida no es un instante. La venida es un proceso. Cuando leemos venida en la Biblia hay que ver qué significa. No, te hago esa pregunta así, porque muchos creen que no, vino Cristo ya, listo. Eso fue cayendo y corriendo. Cayendo y corriendo todo el mundo. Sí. Bando y- Sucedió el arrebatamiento ya, que dejé la ropa aquí. Pasa que ese es el arrebatamiento de película, Ah, que se ha vendido a lo largo del tiempo. Te dejaste la ropa en el suelo. Claro, Esa es como la de la serie Los Simpsons. Algo así, algo así. Ese Ese es es el libro profético más confiado. Los Simpsons. Claro, lo que pasa es que hay versículos que dicen, por ejemplo, van a estar dos moliendo, uno va a ser arrebatado y otro quedado, una broma así dice. Uno será como tomado que- y el otro será sí. dejado. Entonces se ve como que da la alusión de que todo va a ser así, como que todo el mundo tiene que estar pendiente porque el Señor puede venir y tanto está así. ¿Me entiendes? Bueno, pero puede ser así. Bueno, pero tú no te terminas de entender la explicación que termina de dar el maestro Jesús. Porque el maestro dijo que es un proceso. Da chance para que está pescando tú sabes, es un proceso, es rapidito. Ve, hay una característica, hay una característica importante, ¿no? Que hay que analizarlo también aquí. Bueno, voy a decirlo rápidamente. La primera, el arrebatamiento, es decir, cuando Cristo venga por nosotros, es diferente a cuando Cristo venga en gloria. Por otro factor importante, porque cuando Cristo venga en gloria, dicen las Escrituras que será un momento donde va a haber devastación total en la tierra, va a haber preocupación en el mundo, donde las cosas van a estar muy graves. Y en Mateo dice que hay que estar pendiente, porque uno será tomado y el otro dejado. Y estará uno moliendo y estarán otros, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de como en Sodoma y Gomorra, casándose, dándose en casamiento, bebiendo y estando tranquilos con lo suyo. ¿Qué pasa? Que en el Apocalipsis dice que cuando venga la venida en gloria, cuando venga la ira de Dios, la gente estará dentro de sus cuevas diciendo caigan sobre nosotros porque hay una preocupación fuerte. O sea, no suena Pero que... cuando el arrebatamiento sea, no va a haber una preocupación fuerte. Va a haber un desidio total, la gente entregada a sus deseos personales.
O sea que Casándose, en el arrebatamiento, casamiento. dos sí estarán muriendo de verdad, uno se la toma y no se la deja. Sí, exactamente. Eso es correcto, porque así será el arrebatamiento. Va a haber una preocupación fuerte, va a haber una persecución sobre la iglesia, pero solo sobre la iglesia. Sabes que yo anteriormente yo mezclaba arrebatamiento con cuando los ángeles ciegan la cizaña y el trigo y la cizaña. Pensé que era el mismo acontecimiento. Bueno, simbólicamente significa más o menos lo mismo. Pero es lo mismo. En efecto, la parábola no habla acerca de específicamente lo que es el arrebatamiento. Hay que ver qué se quiere explicar en la parábola. Porque si menciona a los ángeles, Mateo capítulo 25 que habla del juicio final. Ahí sí habla de los ángeles dice que que va a mandará a ser- sus ángeles. Claro, que dice también que va a agarrar toda la cizaña y le va a echar fuego, ¿no? Ujú. Sí, y la cizaña le echa primero al fuego. Bueno, en Mateo capítulo 25 habla también que los ángeles mandará a sus ángeles también. ¿Entiendes? Hablando como el trigo de la cizaña que mandará a sus ángeles hacia Mateo 24, tú dices. Mateo 25. Mateo 25. Donde habla que No sé qué texto estamos a hablando. todas las naciones, reunirá a todas las naciones de la tierra, entonces el hombre y el hijo se sentarán en un trono Ujú. y mandará a sus ángeles a separar las ovejas de los cabritos y la cuestión, ¿me entiendes? Ya te entiendo. Ahí también se menciona los ángeles. Sí, lo que pasa es que es la simbología de los ángeles hay que estudiarla con mucho detalle porque hay que ver cuándo los ángeles hacen qué cosas, ¿me entiendes? Digamos que Dios no usa a los ángeles o no los va a usar una sola vez en la vida. No. Entonces, el uso de los ángeles, el uso de los ángeles en las escrituras se dice para varias cosas. Por lo menos, en Mateo 24, cuando habla acerca de su venida en resplandor en gloria, dice, y enviará por los cuatro ángulos de la tierra a enviar a sus ángeles para recoger a sus escogidos. Eso es después de su venida en gloria. Él viene en gloria y envía a sus ángeles a buscar a sus escogidos. ¿Entiendes? Después incluso de que seamos arrebatados y toda esa cuestión. Sí, después de que seamos, por supuesto. Entonces, si él ha eso se venido en refiere a la gloria, misma parábola del trigo y la cizaña, entonces. No necesariamente, porque el trigo y la cizaña estamos hablando que es como un juicio de recompensa, ¿me entiendes? Ahí está, en ese versículo, en esa parábola, está resumido todo el Apocalipsis. Todo la semana 70 de Daniel. Ahí está resumido todo lo que va a pasar. Bueno, ¿me pero en entiendes? fin, yo pensaba que eso era arrebatamiento. Sí, bueno, claro. Una cosa es tú Es que pensar y está está ahí, inmerso. está metido ahí, ¿me entiendes? Pero no está organizado, no está explicado, es algo que está ahí, es un Ok, detalle. pero el efecto del arrebatamiento es el hecho de que Dios mande a los ángeles a recoger a los escogidos. Eso es arrebatamiento. Se puede tomar como un arrebatamiento acerca de los escogidos. Lo que pasa es que cuando hablamos de los escogidos, acuérdate que para ese texto Cristo no le había revelado a la iglesia que los gentiles también eran partícipes del evangelio. Los gentiles no participaron del evangelio hasta después de que Pedro se le revela allí en capítulo 8 de Cornelio. ¿me entiendes? Con Cornelio y Pedro empieza a abrir los ojos. Así que el evangelio para los gentiles no existía. Así que todo el mundo interpretó de ahí que eran los escogidos israelitas. ¿Me entiendes? Eso es de plano, para poder entender eso como lo entendieron ellos en el primer siglo. Entonces, hablando de esos textos, lo podemos compaginar con lo que dijo ahorita de Mateo 24. Porque yo acabo de decir que los ángeles van a buscar a sus escogidos. Y el arrebatamiento ya pasó hace rato. ¿Me entiendes? ¿Quiere decir que va a haber dos arrebatamientos? Por supuesto que no. Y dos tipos de escogidos. Pero sí va a haber dos tipos de escogidos. Porque hay unos tipos de escogidos que son arrebatados y otros escogidos que son los que salen en Apocalipsis capítulo 7 versículo 1. Donde te habla de los 144.000 sellados que los ángeles detendrán los vientos y sellarán. Y cuando son sellados todos los 144.000, después de eso es que son recogidos en Mateo 24 cuando Cristo venga en gloria. Entonces son acontecimientos, no es un arrebatamiento. Que él diga serán recogidos no significa que serán paralambanos, porque la palabra para el arrebatamiento es paralambano, es arrebatados, ¿me entiendes? Familiarmente. O arpazo, que es rapturo, que quiere decir un arrancar, un remover, un quitar, ¿me entiendes? Un quitar del sitio donde están. Y esa palabra no sale cuando habla de los escogidos de Mateo 24. Ahí te está hablando de otros escogidos y de otro proceso. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo Cristo los recogerá? Ahí tendríamos que entrar en exégesis porque no lo explica la Biblia exactamente cómo será cuando Cristo venga, cómo va a ser el proceso. Cristo viene. ¿Alguna otra cosa con la que nos quiera ilustrar o sorprender Mira, el maestro Jesús Jacob? Una pregunta. Yo sé que en la Biblia que tengo, que es Reina Valera del 60, sale la palabra o sale un comentario, una referencia bíblica en Mateo 24, de la tribulación de Mateo 24, y me lleva para Apocalipsis 7. Claro. ¿Qué tú le dices a ese comentarista?
¿Qué Biblia es? ¿Ah? Reina Valera. Bueno, Una Reina Valera. Yo creo que yo le diría, ¿De qué dicen también? yo le diría algo básico. Yo le diría, David es el Cristo. Y él me va a decir obviamente que no. Exacto. Ah, pero ¿y David es un Cristo? Sí. Me tiene que decir que sí. Ah, entonces Cristo es un Mesías. Sí, claro, Cristo es un Mesías. Pero Cristo, aparte de ser un Mesías, Cristo es el Mesías. Y David era un Mesías, pero no era el Mesías. Igual que Moisés era un. Exactamente, entonces cuando hablamos de un, no es él. Entonces, ¿qué pasa? Que en Mateo 24 hay una gran tribulación, pero en Apocalipsis está la gran tribulación. Hay una diferencia allí. Hay una Es de diferencia. tamaño. Hay una diferencia de tamaño, no. Hay una diferencia de quién lo pasa. Porque la importante es la que pasa a la iglesia, porque la escritura es para la iglesia. Exacto. Claro, la de Mateo es más grande. Por eso es que yo les digo, el que se quede en el arrebatamiento no es que le viene algo más bonito. Así El que niegue a Cristo, el que en algún momento se decide por negar a Cristo porque cree que se va a salvar de lo que va a pasar en la tierra, le viene algo peor. Pero tiene una segunda oportunidad. Si está dentro de los 144.000 sellados que menciona el Apocalipsis, No le estés dando no le des chance a la gente de así. todas maneras, si no es judío o si no sabe si es judío, igualito no sabe si está dentro de los 144.000. No es garantía, mejor Mejor arrepiéntase. acepte a Cristo y arrepiéntase. Arrepiéntase, buscamos a Cristo. Lo que trabaje no le va a preparemos. alcanzar para Ah, ir para con allá. razón ya entiendo ya las personas que andan buscando su apellido no parecen judíos. Para decir pero 144.000 no es nada para el poco gente que Ese es correcto, compañero. Estoy confiando que da ahí Un poquitico de gente, un yo. poquitico de gente, 144.000. Oye, vale. ¿Qué recomendación le daría usted a la gente que está Bertucci esperando? Bertucci reunió más gente allá en el Congreso. Bueno, sí. 600.000 la otra vez. Bueno, ahí tienen. pues. 144. Entonces, ¿qué recomendación usted le daría a esas personas que están esperando que Ah. venga Cristo para después arrepentirse? No, yo le digo a la gente que tiene que leer la palabra de Dios. Mire, y ponerse seria en eso. Porque ahí está la vida eterna. Lamentablemente, bueno, lamentable no es la palabra. Yo he visto mucho, mejor dicho, cantidad de. Me salen en los videos, en YouTube, en las redes, de personas hablando, predicando. Y voy a tomar este tiempo para como dar una pequeña Reflexión. reflexión de esto, ¿no? Porque escuché a un predicador, un pastor que tenía mucha gente en su iglesia. Y decía, mi Biblia dice, decía así, que cuando Dios unió a la mujer y al hombre, le dijo que ella iba a ser los hombros de esa cabeza para que no se cayera. Y yo me quedé así, Dios mío. Y después dice, porque si el hombre no tiene hombros, entonces se cae, se va. ¿Qué es lo que está tratando de decir el pastor ahí? ¿Qué tú me dices que está tratando de decir? Que la mujer es la base del hombre. mujer pues, es el fundamento. Pero no concuerda nada, porque primero tendrías que decir que el hombre es la cabeza, pero también el hombre es todo el cuerpo, sin hombro. Entonces hay muchas cosas que para mí no carecen de sentido, ¿no? Sino que trabajan en el emocionalismo. Y esto es un ejemplo, ¿no? Porque puede ser cualquier otro ejemplo. ¿Me explico? Trabajan en el emocionalismo, la cuestión, como lo que habíamos hablado al principio hace ratito, que la gente no se preocupa por leer las escrituras ni tener una claridad en las escrituras, sino que buscan una revelación A su a su conveniencia. conveniencia, pero una revelación fantástica, así como lo que sale en Jeremías, cuando el pueblo le decía a Jeremías y querían medio matar, no sé si era Jeremías o Isaías, que le decían, no, nosotros no queremos escuchar. Jeremías. Jeremías. ¿Me entiendes? La gente quiere algo que lo sorprenda. Sí, no, Dame algo que no me van a ser guste. sorprendidos. No No profetices profetices más, más, se van a buscar los Exacto, gigantes. no me profetices más, empezaron a buscar quién, a los videntes, que le decían, dinos cosas que halaguen, dinos cosas que nos guste. Eso es lo que ¿Me ha entiendes? pasado y está Entonces, pasando. Es que ellos querían que le dijeran que le iban a dar más real, que iban a fructificar, que el Que se fruto, puede tener 3 que el mujeres. fruto le iban a tener más fruto en la viña. Exacto. Todas esas cosas. Toda esa cantidad de mensajes bastante carecen hasta de la misma palabra, carecen de Herético. bueno, no sé, son heréticos, mi hermano. Puede ser. Puede ser. Rayan ahí. Hay que analizarlo. Hay Sí. que analizar. Oye, pero. Dilo, ¿vale? Bueno, pero a todas estas, ¿no? Lo cierto es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. La gente tiene que ser crítica, digo yo. O sea, yo sé que la gente dice, no, que puedes criticar a nadie, no. Sea autocrítico. Estudie la palabra. No, lo que pasa es que hay una cosa, ok, no puedes criticarlo a él como persona, no puedes decirle, oye, pero el hombre está feo porque no se afeita. Exacto. Pero otra cosa es la escritura. Exacto.
Porque Critica el mensaje. la Biblia dice que cuando alguien esté predicando, dice, y los demás juzguen. Exactamente. O sea, ese juzgar es revisar lo que está enseñando a ver si es verdad. ¿Entiendes? Pero lo que pasa es que se han acostumbrado a que los mensajes son amén. O sea, que hay que decir amén a lo que se diga en el púlpito, por ejemplo. No importa lo que se diga. No importa lo que se diga. O sea, si a ti te gusta, tienes que decir amén. Si tú quieres plata y se dice, vas a tener plata, tienes que decir amén. Pero Oye, no es ve, así. no, ni eso. No es así. Ni el púlpito. Ahorita tú ves la cantidad de seguidores. Si una persona ve una cantidad de seguidores en las redes sociales, no, hay que creerle a ese. Tiene 10.000 seguidores. Un Por ministro. los seguidores. Por los seguidores. Es que la cosa está fuerte, Están, ve. Y son 10.000 mundanos. Estamos en un extremo Lo está en que siguiendo el mundo. estamos en un extremo Claro. que en los siglos pasados, en los tiempos pasados, el que tenía la palabra de Dios, resguardar y hacer lo que le da la gana era el Papa, ¿no? Los curas. Sí. Ahora estamos en el otro extremo, en que hay mucha información, todo el mundo predicando y diciendo una cantidad de barbaridades. Que eso es otro extremo, porque la gente va a creer lo que sea. Dándole Por para el emocionalismo Papa. y cosas. Lo que pasa es que cuando tú te lees un versículo bíblico, la Biblia, tienes tú claro que la Biblia es la palabra de Dios, ¿me entiendes? Tú lo ves así, ¿me entiendes? La palabra de Dios. Te leen un versículo bíblico y te dicen, esto quiere decir esto. Exacto, y lo creen. Y te llamas autoridad pastoral, apóstol, todo eso. Entonces, y tú dices eso, mira, tu palabra es casi como la del Papa. Bueno, Entonces, mira. ¿me entiendes? Entonces, hay Bueno, una... ni siquiera la No, compara pero con la el de Papa, la Papa- compara con la de Cristo. Exacto. Claro. Con la voz de Cristo la compara. voz de Cristo. Que lo Caramba, que se sí, diga ese Cristo. está Sí, diciendo. sí, no, aquí, por ejemplo, en este país, tú le preguntas, el policía cuando te agarra, tú dices, no, yo soy cristiano, digo un versículo, tú le dices una cosa y dice, ah, que sí, soy cristiano. Digo un versículo, ayúdate que yo te ayudaré. Y dice, Sí, es cristiano. Y no sale en la Biblia. Pues. No, para que tú veas el libertinaje. Yo creo que se acerca la apostasía. No, ya está. Ya estamos. No. La apostasía. Ah, Claro, ok. claro. No, hay apostasía. Pero Pero se acerca la apostasía. La apostasía. No, pero ve, yo estaba viendo un video que ya el Papa había autorizado que admitía el casamiento en la iglesia. ¿A tu Sí, tía? vale, claro que sí. Bueno, no es el casamiento, es la bendición. Ah, la bendición. La bendición es diferente. Pero que es malo. Ah, Pero de No, pero la bendición de Igualitaria. parejas del mismo género. del mismo igual género. es Se matrimonio pueden igualitario. bendecir, pueden ir para la iglesia y las tienen la No obligación. es matrimonio, se están salvando por ahí. Exactamente. tienen Pero la ya, obligación esa es la entrada, esa es la entrada. La Están bendición. bendiciendo el pecado, pues, ese es su. Entonces, prácticamente, Terminamos con el programa el día entonces de bueno, hoy. ha sido un placer. Esperamos que este programa haya sido de total agrado para ustedes. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.